¿Por qué fue sancionado Cavani? Esa es la pregunta que vengo a comentar un poquito hoy con ustedes. Edinson Cavani, jugador del Manchester United, jugador de la selección uruguaya de fútbol, él es uruguayo, fue sancionado por la Federación Inglesa de Fútbol por utilizar la palabra negrito en sus redes sociales. Él colocó algo así como gracias negrito en una red social para agradecer algo que había ocurrido en un partido. La Federación Inglesa de Fútbol sancionó a Cavani, lo suspendió durante 3 juegos sin jugar y le aplicó una sanción, una punición de 100.000 libras esterlinas. Y la pregunta es ¿por qué? La federación alegó que Cavani fue suspendido por una cuestión de racismo, porque la Federación Inglesa es muy severa a la hora de sancionar el racismo y de eliminar todo tipo de discriminación en sus jugadores, y eso le rindió a Cavani una multa y 3 partidos sin jugar. La palabra negrito, ¿qué significa la palabra negrito en su contexto? La Federación Inglesa tal vez ignoró la cultura de Cavani, el origen cultural de Edinson Cavani, él es uruguayo, y también ignoró el uso de esa palabra en su contexto original, que es Uruguay, Argentina. El uso de la palabra negrito es un término de cariño, nada tiene que ver con un color ni con una raza. El término negrito tiene que ver con cariño. Negrito es un vocativo. Negro, negrito, ¿qué haces? ¿Cómo estás, negrito? Te extraño tanto, negrito. Hola, negro. ¿Vamos a tomar unos mates, negro? Eso es un término de cariño. Nada tiene que ver con el racismo o con estar agrediendo a una persona por su raza. En este momento la Federación, la Federación Uruguaya de Fútbol está intentando revertir esa multa, y la Real Academia de Letras Uruguaya y la Argentina se unieron para explicar a la Federación Inglesa de qué se trata esta palabra negrito en su origen, en su país. Entonces me gustó este ejemplo porque es una expresión idiomática que fue quitada de su contexto original, que fue leída fuera del contexto lingüístico donde se aplica. Entonces creo que de este ejemplo podemos retirar una lección para nosotros como estudiantes del CACD, para nosotros que leemos e interpretamos textos, para nosotros que hacemos traducciones. Y la palabra, la lección que podemos extraer es contextualizar. ¿Cuántas veces el candidato no es sancionado o apenado, ¿sí? perdiendo nota en su traducción, porque él no supo leer una palabra en su contexto? Esto es un problema de uso, es un problema pragmático. Es un problema pragmático. La lengua no es muerta, no está muerta. La lengua está viva, pertenece a un contexto, pertenece al contexto que el autor quiso darle. En el caso Cavani y todo su bagaje cultural y todo su origen, habló más alto, y la Federación Inglesa, desconociendo ese origen cultural, lo sancionó. Entonces, la lección que nos queda es esta: contextualizar. No puedo hacer una traducción literal fuera del contexto que el autor le dio en el texto. No puedo trabajar una expresión idiomática como, por ejemplo, estar como un tomate. Un tomate es una verdura, es una fruta en realidad, roja. ¿Qué significa estar como un tomate? Estar muy colorado de vergüenza, estar bronceado. Estoy como un tomate, me puse como un tomate, muy roja, muy colorada. Eso no tiene nada que ver con el tomate. Es una expresión idiomática utilizada a partir de una fruta. Entonces, debemos contextualizar. A la hora de hacer nuestra traducción debemos contextualizar todo, colocar dentro del contexto lingüístico al que pertenece en aquel texto, dentro del contexto lingüístico que el autor le dio. Una expresión coloquial, una expresión de cariño, como en el caso de negrito, decir que estoy colorado de vergüenza y utilizar una expresión idiomática como estar como un tomate. Lejos está de poderse resolver esa situación con una traducción literal. Entonces, un poco el consejo para nosotros seacedistas que estamos delante de un concurso, delante de la lectura de un texto en portugués
o delante de la escrita de un texto, de un resumen en español, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre, si no vamos a estar como la Federación Inglesa de Fútbol, sancionando, o como Cavani, siendo sancionados por un problema de interpretación. Debemos contextualizar. Una cosa importante para la prueba es toda expresión, toda frase, toda palabra debe ser leída y entendida dentro de su contexto, del contexto que el autor le dio. No puedo yo cambiar el contexto, ¿sí? Esto tiene que ver con significado, esto tiene que ver con sentido, tiene que ver puramente con pragmática, ¿sí? La pragmática lingüística. Entonces, me pareció oportuno comentar ese ejemplo de Cavani. Esperemos que todo se resuelva, que Edinson pueda volver a jugar y no pagar esa multa, porque realmente fue una multa por falta de conocimiento de la Federación Inglesa sobre el origen del jugador. En una buena intención de evitar el racismo, penalizaron una expresión idiomática mal interpretada. Entonces, así como negrito, encontramos muchas otras dentro de la prueba del CACD. Y contextualizar es un buen camino a seguir. Así que les dejo ahí un poco esta reflexión para el día de hoy, de pensar en eso, en el contexto de las expresiones, ¿sí? Una buena semana de estudios a todos. Chau, chau.